Con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprodecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprodecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita para arquitectos, promotores y profesionales de la construcción que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 23 al 25 de abril en IFEMA, Madrid. Más de 630 firmas expositoras y 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 23 al 25 de abril en IFEMA. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Conide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. Y 9 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos una semana más a este programa Conide Inmobiliario en un día pues muy especial, porque vamos a empezar felicitando a todos los Josés en este día, como les decimos también, el Día del Padre para todos, muchísimas felicidades y sobre todo a los que, bueno, pues tengan este nombre dentro del sector inmobiliario. Luego felicitaremos a los que hoy nos acompañan en esta mesa. Comenzó la semana, ¿alguna felicitación? Hemos tenido, porque hemos escuchado al presidente del Gobierno hablar sobre vivienda. Hacía unos meses que no le escuchábamos y aprovechaba la inauguración en Sevilla de una promoción de viviendas para decir esto. La ley de vivienda, por tanto, funciona. Por ejemplo, en Cataluña, que es una comunidad autónoma que sí está aplicando la ley de vivienda, los precios han bajado una media del 3,7% en las zonas tensionadas y un 6,4% en una ciudad altamente tensionada como es la ciudad de Barcelona. Y además, en contra de lo que vaticinaron algunos, no solo hay más pisos en alquiler, sino, y esto es lo importante, los contratos son más estables porque desaparecen los incentivos perversos para especular con el alquiler y también, lógicamente, con la compraventa de esas viviendas. Pero iba más allá y destacaba algo llamativo. Yo creo que lo que nos pide la ciudadanía en primer lugar es que actuemos. Pide que el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón, la ley de la razón, de la justicia social, no la ley de la selva. Pide evitar que fondos buitres y que fondos también especuladores hagan y deshagan a su antojo. Pide, en definitiva, que blindemos el parque público de vivienda, porque al final lo estamos pagando todos con nuestros impuestos, para que lo que se construye con el dinero de todos y de todas lo sea para siempre. Bueno, pues son unas declaraciones para la reflexión. Y mientras el presidente del Gobierno hablaba del sector, como les decíamos el lunes en esa inauguración
de esa promoción de viviendas asequibles. El sector sigue trabajando, sigue buscando soluciones, dando soluciones al problema de la escasez de vivienda en nuestro país. Pronto vamos a conocer una nueva edición, la 8ª en este caso, de REVIL. Hablan este año en ese lema de ese camino hacia la construcción industrializada más eficiente, más sostenible y también más tecnológica. Y es que la construcción sigue enfrentándose a esos desafíos clave, como son la escasez de la vivienda, esos procesos ineficientes, a los altos costes, también a la falta de mano de obra y también a ese impacto ambiental significativo. Y una de las soluciones que se apuntan es precisamente la industrialización. Sobre ello se va a hablar en esta 8ª edición, como les decimos, de REVIL, que es la mayor feria de construcción industrializada de Europa. Se van a reunir más de 300 firmas expositoras y en este evento va a ser clave para analizar los retos del sector. Se va a celebrar del 23 al 25 de abril. Y este año cuenta además, se va a analizar, como decimos, los retos, pero cuenta además con un país invitado como es Austria y también una región invitada como es Navarra. Dicen, según los expertos, ayer acudíamos a ese desayuno de prensa, que se está observando una transformación profunda dentro de la industria, con un tejido industrial más amplio, donde los fabricantes ya no solo suministran materiales, sino que también participan en ese camino de la industrialización dentro de la construcción. Pero se estima, fíjense ustedes, hay un dato que también se ponía sobre la mesa, que hay 100.000 viviendas que van a incorporar en los próximos años niveles de industrialización y se espera que los campeones ocultos del sector se consoliden también en los próximos años. ¿Quiénes son esos campeones ocultos? Pues son aquellas empresas que ahora mismo están haciendo esos deberes, caminando hacia esa industrialización, muchas de estas empresas que van a estar allí presentes, para ser los grandes campeones, de momento silenciosos, pero seguramente que esos campeones llegarán a ser importantes dentro de unos años y serán referentes en Europa. Pero aquí hablamos, como decimos, una semana más, de futuro y del sector inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y comenzamos a charlar dentro de este sector de cosas que interesan, cosas importantes, sobre los que se avanzan, sobre esos desafíos, sobre esos retos, pero construyendo. Aquí en esta mesa siempre nos gusta construir y para ello hoy hemos construido una mesa más que interesante. Saludo a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Viagora. Juan Antonio, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Elena. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Todo bien? Todo bien, fenomenal. Marzo de 2025, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ya estamos casi terminando el mes de marzo. Qué bárbaro. Sí, pero la industrialización cada vez suena más, ¿no? Sí, sin duda. Es el futuro de nuestro sector. Todo nos lleva hacia ello. La falta de mano de obra, la desaparición de pequeñas y medianas empresas que están desapareciendo porque no tienen relevo generacional. La situación en general es un problema no solamente de España, sino también de toda Europa. Y como bien decías en el prolegómeno, se están dando pasos en España que puede que sean un reflejo de lo que van a hacer las empresas españolas en Europa, con lo cual no solamente hablamos de un sector que pueda ser propio de nuestro país, sino que estemos hablando de exportación, de metodologías y de sistemas en el futuro. A mí, claro, cuando escucho al presidente del gobierno hablar de selva, no sé de quién hablará. Pues ¿Te sientes aludido? Tú tampoco, ¿no? No me siento aludido para nada. Porque va a ser una en selva, absoluto. el sector inmobiliario. Yo creo que nuestro trabajo en el sector inmobiliario, desde las organizaciones, desde el mundo empresarial, desde el propio clúster que tengo el honor de presidir, lo que estamos con esa visión y esa mirada hacia el futuro para tratar de solventar un problema que es el del acceso a la vivienda y esa escasez que tenemos hoy en día y que ya anunciaba Banco de España en las 600.000 unidades y que se van incrementando poco a poco, pues tratar de dar una solución. Y yo ahí no veo selva, lo que veo es un sector que se está construyendo, que se está modernizando, se está digitalizando, está innovando como nunca y a mí me parece
parece que es donde radica lo que pueden ser las soluciones de futuro para la vivienda. Donde no sé si se ha hablado de soluciones de futuro para la vivienda, seguro que sí, ha sido en MIPI. Allí creo que en esos pasillos y durante esas conferencias interesantes estuvo Eloy Boúa, es director de Plan Exhibicio, además organizador del SIMA. Bienvenido, Eloy, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, encantado. todo bien? Como siempre, fenomenal también. ¿Qué tal Muchas MIPI? gracias. Bueno, es una feria interesante desde el punto de vista de contactos, como toda feria, ¿no? Así lo es SIMA también, y contento de haber participado un año más y de haber conocido gente nueva que probablemente tendremos en SIMA el próximo mes de mayo. ¿Cuándo se va a celebrar el SIMA? Pues enseguida, del 21 al 24 de mayo en IFEMA, como siempre, y tendremos una 26 edición, que es el número de años que llevamos ya, con muchísimas novedades que están enfocadas todas en el segmento del living, que es al que nos dirigimos, y como ha dicho Juan Antonio, intentando aportar soluciones a los problemas que tenemos en el sector, ¿no? Principalmente a la falta de producción de vivienda. ¿Cómo nos ven desde fuera? Porque ayer poníamos sobre la mesa que estamos construyendo, ponemos un ejemplo interesante, ¿no? Porque es verdad que necesitamos poner vivienda en nuestro país, estamos generando una red de compañías, de empresas, pequeñas empresas que están destinadas a dar solución al problema de la vivienda, sobre todo dar soluciones industrializadas, y hay que vernos un poco como ese binomio país-oportunidad, es decir, podemos ser un referente de industrialización en los próximos años, pero tenemos que ponernos a ello, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que demostrar que podemos ser competitivos en Europa, y no sé cómo nos ven ellos desde ahí, Eloy. Bueno, hoy afortunadamente España es fácil de vender. Y es fácil de vender porque hay una serie de fundamentales que en el inmobiliario importan mucho y que se han comprado, ¿no? Que son datos que están ahí. Y el principal de ellos, yo diría, es el componente demográfico. Ayer en una jornada también hablábamos de esto, ¿no? De la proyección de hogares en los próximos 15 años que ha publicado el INE ya el año pasado. Y ese es un dato inequívoco de que el interés por España, si estas tendencias demográficas se mantienen en el tiempo, va a estar ahí. Tenemos una creación de hogares de como 3,7 millones en los próximos 15 años que se concentran en las ciudades con mayor dinamismo económico, y que eso va a obligar a reaccionar rápido si queremos dar respuesta en términos de producción de vivienda. Y solo con capital español, lamentablemente, no se va a poder hacer. Hay que recurrir a la inversión internacional. Inversión, por otro lado, que en la mayoría de los casos ni es especulativa ni es oportunista. Es una inversión core, como se llama en el sector, que procede de fondos de pensiones, de aseguradoras, de otros inversores institucionales que en el sector de vivienda llevan trabajando muchísimos años, y en España, por cierto, también, aunque no sean tan conocidos. Ahora seguiremos hablando, porque quiero saludar a Alberto Quemada, es CEO del AMCO, es la filial de Suelo de Santander. Alberto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿Qué tal, todo bien? Bien. Encantada de que estés con nosotros. Muchas gracias. Yo no sé, porque estaba viendo uno de los últimos datos que recogía sobre algunas de las acciones que habéis llevado a cabo, 365 millones para promover casi 350 viviendas. 1.300 viviendas. Sí. ¿Es muy difícil promover vivienda en España? Bueno, yo creo que sí que es muy difícil, y de hecho los hechos demuestran que en un mercado que yo creo que funciona bastante bien tenemos una demanda que no somos capaces de satisfacer, ¿no? Entonces eso significa que hay algún problema, ¿no? Y los problemas pues son muchos, ¿no? El principal, yo creo, es la falta de suelo finalista. O sea, hay una falta de materia prima para poder desarrollar proyectos, pero hay muchos más, ¿no? Hay una falta de financiación clara. O sea, los créditos promotor para desarrollar proyectos no dan cobertura a más de 60-70 mil viviendas al año. O sea, el volumen de crédito promotor en los bancos está en torno a 12.000 millones de euros, que a 200.000 euros por casa da un número de 60.000 viviendas. Estamos haciendo 100.000, significa que las otras se hacen con recursos alternativos o con equity, pero es que estamos diciendo que necesitamos 200.000 y es difícil que los bancos incrementen esa cifra. Luego tenemos un problema claro de construcción, ¿no? Lo comentaba antes Juan Antonio, no existen constructoras, no existe mano de obra, no existe capacidad productiva para hacer muchas más viviendas de las que estamos haciendo. Y hay otro más, es que tampoco existen tantas promotoras. El mercado del año 2008 se destrozó y ahora es un mercado, lo decía Eloy antes,
un mercado normal, un negocio normal, no es un negocio especulativo, los márgenes se han reducido enormemente, la financiación es mucho más corta de lo que era antes y entonces es un negocio que no es tan atractivo y yo me dedico sobre todo a vender suelo y me cuesta mucho encontrar compradores en suelos que sin embargo existe una demanda solvente para poder comprar casas, ¿no? Y no consigo vender el suelo, o sea, algo pasa, que algo está fallando, ¿no? Y yo creo que todo ese tipo de efectos que estamos comentando hacen que no seamos capaces de satisfacer esa demanda. Alberto, necesitamos ¿cuánto suelo para construir 600.000 viviendas en los próximos años? Pues necesitamos, no 600.000 es el déficit de ahora, pero comentábamos antes, o sea, se están creando más de 200.000 hogares al año y no hacemos más que 100.000. O sea, que la cifra se está incrementando 100.000, un agujero de 100.000 viviendas más cada año. Necesitamos mucho más suelo más y el suelo es un auténtico problema, ¿no? Nosotros posiblemente somos la empresa que más suelo genera, pero nosotros nos encontramos muy solos en un negocio donde es muy difícil conseguir inversión. Es un negocio que no tiene financiación, que hay que ir con equity, pero que está lleno de incertidumbres. O sea, yo también entiendo, yo intento todo el día sentarme con fondos para invitarles a montar vehículos para desarrollo de suelo, que es un negocio que puede ser rentable, pero es muy complicado porque tienes incertidumbres de tiempo, incertidumbres urbanísticas, tienes inseguridad jurídica, ¿no? Todos los pasos que has dado durante años, de repente una sentencia, por lo que sea, te lo tumba atrás y vuelves al principio del año y es muy, muy costoso, ¿no? Tenemos una burocracia eterna, tenemos un sistema garantista eterno que hace que los desarrollos duren años y años y años, ¿no? Con lo cual la solución no es fácil y no es a corto plazo, ¿eh? Pero es verdad que hay que poner los remedios ya para que dentro de unos años pues esto funcione y la verdad es que no se están poniendo, ¿no? Ahora hablamos de futuro, en los próximos años lo que puede ocurrir. Celso Gómez, director territorial del Centro y del Norte de Culmia. Bienvenido, ¿cómo estamos, Celso? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Fenomenal. Muy bien. ¿Cuántas viviendas estáis ahora promoviendo? En España algo más de 4.000 ahora mismo. ¿Son suficientes? No, es poco. Es poco. Para una empresa como nosotros es mucho, pero la realidad es que es poco. Deberíamos poder apuntar a más y la realidad de lo que estamos construyendo a día de hoy, estamos haciendo mucha vivienda asequible porque suelo finalista para vivienda libre verdaderamente no hay. Hemos apostado mucho por ese modelo, seguiremos apostando, pero lo que nos gustaría es poder balancearlo para poder tener más vivienda libre y poder satisfacer a más mercados, ¿no? Entonces, ¿cómo se invierte en suelo? ¿Es muy difícil? Es muy difícil, es tremendamente difícil. Sí. De hecho, a nosotros yo creo que es un mal que tenemos en el sector. Aparte de los costes de construcción, también invertir en suelo por la incertidumbre que hay por todos lados, desde normativa, costes de construcción, absolutamente todo, excepto demanda. Yo diría que el resto casi que todo es incierto. Entonces, ¿qué hemos visto durante el 2024? Pues compras de suelo muy puntuales, casi de francotirador, o compras más orgánicas de integración entre compañías, ¿no? Que yo creo que eso puede seguir pasando a futuro, porque si no, la manera de crecer grandes promotoras, que al final pues quedaremos 3 o 4, si Dios quiere, como los bancos, para poder alimentar una estructura que pueda hacer todas estas viviendas que estamos diciendo. Voy a abrir la mesa un poco, pues a ver qué preocupa. Estábamos hablando de inversión en suelo, hablamos de vivienda asequible, hablamos de esos desafíos. ¿Qué os preocupa desde vuestro punto de vista con la visión puesta en este año, en 2025? Y que llevamos casi 3 meses. Se ha hablado poco de vivienda también, es cierto, en los primeros meses del año. Es verdad que ocurre siempre cuando hay un periodo electoral, que es utilizado quizá por los políticos, ¿no? para intentar poner esa parte, esa visión sobre que la vivienda es un derecho fundamental y que todos tenemos derecho a la vivienda. Pero claro, necesitamos, como decimos, no solamente dinero público, que también se necesita, no solamente se apuntala el crecimiento o la construcción de viviendas en la iniciativa pública, sino que aquí tiene mucho que decir, como decimos, la parte privada, las empresas, que son las que tienen que hacer los números para saber si al final
les salen. ¿A vosotros este año os salen los números? ¿Qué es lo que os está preocupando viendo en la intensidad, ¿no? En lo 25, lo que está ocurriendo, ¿no? Con la atomización del suelo, la financiación, los cambios regulatorios? ¿Qué os preocupa, Juan Antonio? Pues fundamentalmente seguridad jurídica, porque luego a la hora de desarrollar, si tú eres capaz de obtener el suelo en tiempo y en forma y con una seguridad jurídica, el desarrollo de la promoción con todas sus dificultades, que son muchas, pero somos profesionales de esto, es lo que sabemos hacer, y una vez que tú has sido capaz de conseguir una licencia para poder edificar una promoción, pues el resto son problemáticas que estamos todos acostumbrados a resolver. Afortunadamente, a nivel de licencias, hay ayuntamientos que están dando pasos de gigante. Para aquello que tardaba tantísimo tiempo en materializarse, pues ya han reducido esos tiempos de concesiones una barbaridad. Pero seguimos todavía con, sobre todo a la hora de gestionar suelo, que es nuestro gran problema. Yo siempre pongo el ejemplo de Madrid, que se habla que tiene 120.000 viviendas, pero es que eso Madrid se lo come en nada y no se está produciendo suelo nuevo. Ese yo creo que es el gran desafío que tenemos. Entonces, que ahora mismo a nivel político estemos hablando de una ley de vivienda planteada por el gobierno, rechazada, y que estemos asistiendo a la vez la aprobación de una ley de suelo por parte de la oposición en el Senado, con abstención de Junts, que abre una posible puerta a esa aprobación de esa ley en el Congreso, pues y que no haya un consenso mucho más general sobre la aplicación de esta seguridad jurídica a través de una ley, pues a mí es una de las cuestiones que más me preocupa. Luego hay otras cosas accesorias, la falta de mano de obra, el cómo ver cómo podemos industrializar, pero yo creo que eso entra dentro de nuestra nómina, dentro de lo que las empresas promotoras inmobiliarias sabemos desarrollar. Pero necesitamos un entorno que sea estable, que sea seguro, y que a su vez, como aquí no hay suficiente capital, que estamos cansados de decirlo, para desarrollar nuestro sector, que seamos seguros también para que ese capital externo que tiene que venir, y que no es un capital especulativo, que es como se maneja todo el mundo, pues de alguna manera decida venir a España sin esas cortapisas o sin ese... yo siempre lo comparo con las imágenes que veíamos el otro día entre Trump y Zelensky. O sea, queremos que vengas, pero te maltratamos y te insultamos. Pues hombre, no. Lo que hay que hacer es dar esa seguridad jurídica para que estos inversores vengan aquí. Esto es fundamentalmente a mí lo que más me preocupa. Eso yo no sé si lo sabe el presidente del gobierno. Podría haber sido cualquiera, pero bueno, da la casualidad que esta semana ha hablado, ¿no? Hablaba también, vuelve otra vez a ese mensaje, ¿no? Del año 2008, de especuladores, de fondos buitre. Si eso ya no existe en España, ¿no? No, absolutamente. No, eso ya no existe. O sea, que vinieron unos fondos, llamémosle más oportunistas o hedge en su momento, se aprovecharon de una situación económica que tenía nuestro país y consecuentemente las valoraciones del suelo, pero que era a nivel general, y que es un capital que se mueve por todo el mundo. Y yo siempre digo que gracias a ese capital que vino en aquel momento, pusieron un suelo de caída a la valoración de nuestros activos, y de alguna manera se volvió a reiniciar la actividad, que es que no nos acordábamos cómo estábamos. Y salvaron al sector financiero. Y salvaron al sector financiero, eso es así. Muchos miles de millones de euros que entraron directamente a la caja de los bancos. No tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, estar insultando a quien viene a invertir en tu país de una manera reglada, ordenada, bajo las leyes de tu país, y sobre todo, más importante, bajo las leyes de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo no entiendo muchas veces esas declaraciones o esas salidas de tono, que me imagino que van dirigidas a quien van dirigidas, ¿no? Pero no es la realidad de lo que acontece en el sector, ni desde luego en la sociedad española. Eso es porque no escuchan este programa. Y luego una aclaración con respecto al tema de la selva. El gobierno acaba de formalizar la constitución de una empresa de la vivienda. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado, porque esto también es interesante. Nosotros llevamos muchísimos años promoviendo en el sector, y todas las experiencias que hemos visto, o casi todas las experiencias que hemos visto, de empresas municipales, de empresas autonómicas, pues la verdad es que no han sido, desafortunadamente, no han sido muy exitosas. Entonces, ¿deseamos todo el deseo del mundo? Sí, pero lo que se va a poner de manifiesto es la problemática que hay a la hora de gestionar el parque de viviendas, y ellos tienen todas las herramientas del Estado, que son muchas. Quizás sea por campamento, que está
punto de salir. Sí. Es una de las grandes joyas. No es por campamento, son las 180.000 viviendas que se han prometido y que se tienen las herramientas, ojo, y la Administración Central tiene el suelo para poderlo desarrollar. Y se lleva anunciando colaboración público-privada y la puesta a disposición de suelos y no llegan a materializarse esos suelos. O sea que también ellos sufren de la problemática que hay a la hora de gestionar el suelo y ponerlo finalista. Alberto. Yo creo que el problema es mucho más grave de lo que parece. O sea, yo de verdad creo que es un problema de emergencia nacional. O sea, llevamos ya más de un año diciendo que esto cada vez iba a ser peor y no hay... O sea, de un año a esta parte no hemos mejorado nada. O sea, yo creo que el precio va a volver a subir por encima del 10%, y del alquiler creo que va a subir todavía más. La oferta de alquiler cada vez va a ser más pequeña porque se dan pasos para que todo eso vaya pasando, ¿no? Yo creo que los políticos, tanto de un lado como de otro, están utilizando el tema de la vivienda como un arma electoral. Pero no intentan atacar el fondo del problema, ¿no? Excepto algunas administraciones, ¿no? Que sí que es verdad, como dice Juan, que han agilizado plazos en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, etcétera, que permiten atacar estos problemas que hemos comentado antes, pero el problema, claro, es de oferta. Y no vale para nada que sigamos incentivando la demanda diciendo que vamos a dar más ayudas para tal. Si el problema es que nos hacen más casas. Por muchas ayudas que des, el precio va a seguir subiendo si solo hacemos 100.000 casas. Lo que pasa que tiene una venta política mala, porque hay que ayudar a los señores promotores, especuladores, como decía Eloy, que somos los que estamos en la selva, pero es un error. O sea, si no cuentan con nosotros y no nos ayudan, y de verdad necesitamos ayuda, esto no va a funcionar. Y dentro de un año estaremos en la misma situación, con el precio un 10% más alto, con cada vez menos posibilidades de acceder a la vivienda y funcionando igual. Ahí mucha gente me dice, no, a los promotores os va bien que el precio suba al 10%, pero es mentira. O sea, los promotores querríamos hacer más casas al mismo precio, no hacer las pocas casas que hacemos subiendo un 10% al año, porque al final vamos a llevar la demanda a un momento donde no va a ser sostenible y donde no va a poder acceder a esa casa. Con lo cual, o atacamos los problemas de la oferta, pero desde el principio, que son muchos, y por supuesto, o confían en la iniciativa privada, o esto no tiene solución. La iniciativa pública puede ayudar, pero no puede hacer las casas que necesitan, es imposible. Eloy. Bueno, continuando con lo que dices, yo creo que el problema es muy grave porque esto al final puede acabar afectando al propio crecimiento económico. Si hay unas expectativas de desarrollo de la actividad en todos los sectores de servicios industriales, pero resulta que no puedes dar una vivienda en condiciones dignas a la mano de obra que necesitas, pues no vas a poder crecer, ¿no? Por lo tanto, va no solo de proporcionar una vivienda a un precio asequible, sino que incluso puede tener un impacto directo en el crecimiento y en el desarrollo económico. El problema principal, que no el único, está en el suelo, es verdad. Plazos, precios, todo está condicionado por una legislación absolutamente anacrónica, que no se compadece bien con las exigencias del capital, que no se compadece bien con los procedimientos de construcción actuales, que no se compadece bien con las necesidades de la producción, y que es una lástima que pequeñas medidas, a priori pequeñas medidas, en las que es muy fácil llegar a un acuerdo, porque en realidad los dos grandes partidos lo están, como era la aprobación de esa ley del suelo, y en particular el que no decaiga un plan general por el hecho de que falle algo en la tramitación, un informe sectorial o lo que sea, pues produce una cierta desesperanza, la verdad, porque eso era relativamente sencillo de acordar, ¿no? Pero por otro lado, viendo la botella medio llena, yo sí que estoy viendo, no sé si lo compartiréis, iniciativas de comunidades autónomas y de gobiernos municipales para intentar un poco poner en marcha iniciativas novedosas que no van a solucionar por sí solas el problema, pero que ayudan, ¿no? Iniciativas desde financiar suelo destinado a vivienda protegida, iniciativas como las aceleradoras urbanísticas cuando se trata de un proyecto de vivienda protegida, para que la tramitación vaya por un canal distinto del de otros productos. Quizá no son soluciones mágicas, no lo serán, pero ayudan. Dan una perspectiva cierta también al capital de que una tramitación de un suelo puede tener un plazo cierto. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? En ese sentido soy un poco más positivo. Y luego, en tercer lugar, yo diría que por parte del sector yo creo que también está llegando el momento de
analizar qué medidas están dando resultados, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. Oye, es que esto se ha puesto en marcha hace tanto tiempo y está dando resultados o no está dando resultados. El presidente del gobierno se ha referido en su intervención a la variación de precios en el alquiler y a la variación de la oferta. Eso no es un dato compartido por muchos los profesionales del sector. Sí, bueno, y por los también me gustaría saber por los estudios, evidentemente. ¿En qué información se basan esos datos? Que no estoy cuestionando al presidente del gobierno, ¿no? Pero yo simplemente digo que hay un desacuerdo. Bueno, pues hasta en los datos tenemos que intentar ponernos de acuerdo, ¿no? Para tener un diagnóstico cierto y saber cómo avanzar. Por lo tanto, botella medio llena, botella medio vacía, según cómo la mires, pero hay que seguir proponiendo iniciativas y seguir tratando de mejorar esta situación, ¿no? Celso, decíamos, estamos ante una emergencia nacional, tenemos un problema grave y seguimos continuando. En los años que seguimos haciendo este programa, seguimos evangelizando, hablando de este mismo asunto. No sé si hemos recorrido mucho camino, ahora lo voy a preguntar, pero Celso, sobre el asunto, tu opinión. Yo creo que ya habéis dicho todo, ¿no? No quiero redundar, pero casualmente decías, ¿no? Acaba de hablar el presidente de gobierno, yo creo que cuando habla sube el pan o sube el precio de la vivienda, ¿no? Entonces... Bueno, ha dicho que ha conseguido la ley de vivienda reducir el 3,7% en las zonas tensionadas en Barcelona. Porque pero el resto dice que no. El sector, el último apunte creo que es Fotocasa, incrementa un 12,5% esa relación interanual que en el mes de febrero del año anterior. O sea que es una subida importante. Claro que sí, claro que sí. Yo no entiendo tampoco de dónde sacan los datos el gobierno. Y luego... es curioso, ¿no? Porque hace 3, 4, 5, 6 meses hablaba el gobierno de la vivienda social y de repente últimamente lo que estamos escuchando es que van cambiando de forma sibilina hacia la vivienda asequible. Y dices, bueno, pues es que la vivienda social es para públicas donde vosotros tenéis que intervenir y no sé si los mensajes que lanzan ahora hacia la vivienda asequible es porque verdaderamente lo que están pidiendo de forma directa o indirecta es que los promotores o los privados les ayudemos a solucionar el problema, ¿no? Nosotros estamos aquí para intentar satisfacer la demanda de vivienda asequible, pero la vivienda pública, ese escalón que está un poquito por debajo, es una tarea de ellos que tendrían que intentar resolver a través de sus presupuestos y casi que duplicar sus presupuestos en vivienda en detrimento de otras cosas en lo que se está invirtiendo el dinero público, ¿no? Entonces yo aquí en este caso no veo la botella medio llena porque me da la sensación de que, como decía Juan Antonio, no van a poder llegar a ese escalón, se van a quedar intentando intervenir o intentando echar una mano en lo que es vivienda asequible a través de presupuestos o fondos Next, que luego finalmente vemos que no llegan, aunque esperemos que se puedan prorrogar, y los privados vamos a tener que estar aquí sí o sí. Entonces, bueno, sí que veo voluntad de ciertas administraciones por sacar planes para satisfacer la demanda en ciertos lugares, en función del color de cada administración. Luego los pliegos que sacan son de dudosa viabilidad, y de hecho se está viendo que salen proyectos, unos no tienen demanda, nadie se presenta, luego vuelven a sacar, y bueno, también es verdad que prueba y error hasta que salga algo que sea viable. Y si hay ayuntamientos o administraciones que sacan a concurso público proyectos, que yo tengo ahora mismo uno en la cabeza aquí de la Comunidad de Madrid, que no están pensando en quién se va a quedar esto después, ese dinero especulativo que llaman, que me gustaría que llamaran a la puerta de quién hay detrás de ese dinero, porque se sorprenderían de que no hay buitres, no hay especuladores, es gente dando su dinero a fondos. Pues si no piensan en ellos, desde luego esos no van a venir. Así que es bastante compleja la situación. Y hablando de las bolsas de suelo, hablamos de la vivienda asequible, de la vivienda social, de la diferenciación que existe entre ellos, pero entre esas bolsas de suelo que existen en Madrid, ¿cómo están en este momento esos suelos en Madrid? ¿Cómo se encuentran esos desarrollos? Porque todo el mundo puede pensar, tenemos cantidad de suelo en Madrid, claro que sí, campamento, Madrid Nuevo Norte, todos los desarrollos urbanísticos que se están haciendo, los desarrollos del sureste. ¿Realmente qué tenemos?
Juan Antonio. Pues mira, campamento pendiente todavía de aprobaciones por parte de informes sectoriales y sobre todo de Comunidad de Madrid, y todo el inicio de los proyectos de urbanización. En la estrategia del sureste, básicamente, que es donde está la gran bolsa de suelo, se ha liberado una de las fases nada más de Berrocales, pero luego Valdecarros, Aijones... Aijones sí que está también liberado la primera fase, pero luego Valdecarros, que es una de las grandes bolsas de suelo, y Cerros, que es la que estamos más o menos en paralelo, pues todavía con mucha tramitación pendiente. Entonces esperamos que en este año, en el 2025, podamos tener ya de alguna manera la simultaneidad, haber conseguido y haber tramitado todo lo que son proyectos de reparcelación y terminar las obras de urbanización, pero hasta este final de año ni tanto en Valdecarros ni en los Cerros lo vemos todavía, con lo cual esa oferta de 120.000 viviendas o 112.000 viviendas que se dice siempre que tiene la Comunidad de Madrid se reduce, se restringe muchísimo, con lo cual la presión que hay sobre la ciudad de Madrid a nivel de suelo disponible es enorme. Ya si nos vamos a la primera corona o a la segunda corona de municipios, es que estamos exactamente igual. Es que el gran problema que tiene el sector es la falta y la de disponibilidad de suelo finalista. Yo me atrevería a añadir, si me permitís, otro dato en línea con lo que apunta Juan Antonio, que es una preocupación que yo veo en algunos urbanistas, de la discrepancia entre estas proyecciones demográficas que estamos viendo y algunos planes que se están tramitando en este momento, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, con crecimientos poblacionales pues de igual 3.000 personas, ¿no? Cuando un plan general tiene una vigencia como la que tiene, ¿no? Que en la vida de ese plan prevé un crecimiento de 3.000 personas en un municipio del sur de Madrid, con las proyecciones demográficas que hay, pues nos lleva a un callejón sin salida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, esa desconexión con el dato me parece que es preocupante también. Alberto. Sí, yo creo que efectivamente la estrategia del sureste, lo bueno que ha tenido es que en los últimos años ha dado un acelerón. O sea, es verdad que en los últimos 4 años la gestión de la Agencia de Urbanismo de Madrid ha permitido avanzar lo que nos ha hecho en 20 años, porque estos suelos vienen desde hace 20 años, y como decían antes, no estamos planificando lo siguiente, y yo creo que esta bolsa de suelo en muy pocos años el mercado se la va a comer por la demanda que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que le faltan aprobaciones, pero yo sí que esta bolsa creo que va a salir razonablemente en los próximos entre 5 y 10 años, pues se va a agotar. Sí, estoy de acuerdo también con Eloy que hay más problemas en la periferia de Madrid, porque los municipios periféricos de Madrid no tienes planes con miles de viviendas que pienses que los próximos 2-3 años van a salir al mercado, porque no existen. Son planes que están mucho más atascados. Muchos de ellos no tienen tampoco razonabilidad, muchos de ellos siguen bloqueados. Los ayuntamientos no tienen claras intenciones de desarrollarlos, no son conscientes del crecimiento poblacional que tienen sus poblaciones y bloquean sectores que podrían liberar una cantidad de suelo importante para favorecer la demanda que hay. Con lo cual, o sea, pensando que Madrid yo creo es de los sitios donde mejor está funcionando y esta liberación de suelo del sureste va a mejorar la situación, es que en Madrid están entrando casi 200.000 personas al año. Es que cuando ves los números, eso significa que necesitamos 80.000 viviendas al año, y yo no creo que hayamos hecho más de 20 o 25.000 al año, ¿no? En los últimos años, nunca. Con lo cual sigue siendo otra vez un problema, a pesar de que creo que estamos en la línea buena, ¿no? Con lo cual, pues sigo siendo pesimista y me preocupa porque creo que vamos a peor. No sé si es el tiempo, no sé si es este mes de marzo que nos llueve tanto. Estamos siendo muy pesimistas. Hablando, Elena, en términos cinematográficos, sí. A mí me recuerda mucho, cada vez que venimos a hablar de los problemas del inmobiliario, a la película de Atrapado en el Tiempo de Bill Murray, que todos los días se levantaba y era todos los días la misma cantinela. Sí. A ver si descubrimos de una vez cómo salir de este círculo vicioso. Mira que lo intentamos, todos los días son siempre a las 11, oye, estamos todos los días, volvemos en marmota otra vez. Pero obviamente tiene que ver mucho el tiempo, que nos está lloviendo, ¿no? Y entonces estamos ahí un poco todos... Estamos el día de la marmota. Quizá el día de la marmota, ¿no? En este mes de marzo. Celso. Nada, poco que añadir. A mí me gusta dar datos, ¿no? Y de la demanda que hay. Ahora hay un sector que vemos ya la luz al final del túnel en Alcorcón, Retamor de la Huerta,
Y al final lo que es sorprendente es que se van a hacer 3.500 viviendas y nosotros vamos a salir a comercializar ahí y ya tenemos a más de 1.500 personas interesadas en querer comprar. Y dices, joder, ¿y cómo empiezo, no? Entonces, es difícil. Es difícil para un promotor. Dice, no, es fácil, ya lo vas a tener vendido. Dice, sí, pero es que el sector tiene un problema, claramente. La gente no va a poder tener una vivienda. Entonces, claro, luego no te quejas de que los precios suben, es normal. Y luego en vivienda asequible en alquiler, por cada vivienda que ponemos en el mercado, hay más de 20 solicitudes para poder entrar en ese rango de vivienda asequible. Entonces, la gente está deseando poder tener una vivienda de cualquier tipo de rango, o incluso en los desarrollos del sureste, que se vendía, ¿no? También incluso políticamente, como esos desarrollos de vivienda asequible en el sureste, ya vemos precios que la verdad que empiezan a intimidar, ¿no? Ya casi de 4.000 euros metro cuadrado. Dices, bueno, ¿esto ya es asequible o no? Entonces, a eso estamos abogados, ¿no? A que el precio no pare de subir, incluso aquellos desarrollos que se han ido desbloqueando, que acaban en precios que nunca, muy inusuales, que nunca hubiéramos llegado a pensarlo. Juan Antonio, si esto sigue así, vamos a ponernos un poco en positivo. Venga, vamos a ponerlo. ¿Cuál puede ser la solución? Porque seguramente que hay muchos jóvenes, yo siempre lo digo, que nos escuchan y que me dicen, tengo un hartazgo completamente de escuchar la vivienda, el acceso a la vivienda, pero no me dan soluciones. Una persona que pueda tener, ya no son jóvenes ni 25 ni 30, hasta personas de 40 años, ¿no? Que no pueden acceder al mercado de la vivienda. Vamos a dejarle un mensaje positivo. En positivo. Yo creo que una de las soluciones, lo apuntabas al principio del programa, está en la industrialización. Si tuviésemos suelo suficiente para poder desarrollar, y al final esto todos concordamos que es un problema de oferta, y fuésemos capaces de poner suficiente oferta porque hay suelo suficiente en el mercado, al final los precios se regularían de una manera clara. Eso es una situación que yo creo que se está trabajando desde el sector, de todo lo que tenga que ver con modernización, agilización, acortar plazos de ejecución, y al final, lo hemos dicho muchas veces, nuestro sector tiene que ir hacia un sector lo más parecido al automóvil o lo más parecido a sectores industriales, donde ves que la oferta no es ningún problema porque tienen la capacidad para generar, porque tampoco sus materias primas lo han sido. Entonces nuestro sector tiene que ir hacia ahí. Yo pongo un mensaje positivo, creo que el sector está trabajando duro, está trabajando en la buena dirección para que esto sea una realidad, y solo nos falta un pequeño empujón de que los principales responsables, que se tienen que poner de acuerdo en cuestiones fundamentales. Recordar que la vivienda es el primer problema identificado por la sociedad española hoy en día, pues que se pongan de acuerdo para que todas estas trabas que tenemos al final de administración burocrática se solventen y podamos de alguna manera desarrollar un sector industrial que dé la solución al acceso de la vivienda, que en definitiva es lo que le importa al ciudadano. En eso estás trabajando con el clúster de industrialización, en dar solución a la financiación. De lo que vamos a hablar, si quieres avanzarnos, vamos a hablar la semana que viene sobre ello, pero si quieres avanzarnos en lo que estáis trabajando, tenéis una colaboración importante para poder financiar esa vivienda, que hasta ahora no se podía o no existía ese tipo de financiación. ¿Cómo se quiere hacer o cómo lo queréis hacer? Pues mira, tenemos varios grupos bastantes grupos de trabajo, cada uno identifica un área donde consideramos que hay un problema y nos ponemos a trabajar con administraciones públicas y con empresa privada para ver cuál es la solución con una visión de futuro para solventar este problema. Tenemos ya trabajos muy definidos, incluso algunos terminados en sus primeras fases en cuanto a industrialización. Tenemos trabajos también avanzados en cuanto a cómo se financia esa industrialización. Y yo creo que ahí es donde está la clave, cuando todos juntos nos ponemos a pensar cómo se tiene que, en positivo y desde un punto de vista técnico, no político, con sesgo político, pues al final aparecen las soluciones. Luego te queda la travesía del desierto de ir contando por las administraciones, las diferentes administraciones, los resultados de estos trabajos para ver si de alguna manera alguna de esas ideas calan y se pueden meter dentro de los circuitos de la toma de decisión que tienen las administraciones para cambiar de determinadas cosas, ¿no? El último trabajo que presentamos el otro día con analistas financieros para ver cómo se puede financiar la industrialización, ya lo hemos presentado en el Ministerio de Economía, lo hemos presentado en Banco de España, lo hemos presentado en el ICO, obviamente en el Ministerio de la Vivienda también, y yo creo que se recogen varias ideas y lo importante es que de esas ideas que están recogidas en este documento sean capaces de trasladarla desde un punto de vista práctico en el seno de la Administración.
que Banco de España lo visualice, que el Ministerio de Economía, que para mí es quien tiene que visualizarlo, también, y, importante, el Ministerio de Industria, porque hasta ahora nos tenían siempre conceptuados como un sector que no era industrial, cuando realmente a donde tenemos que ir. Y fíjate, yo vería más lo que es edificación de vivienda más dentro del Ministerio de Industria, más que dentro del Ministerio propio de la Vivienda, ¿no? Porque al final lo que queremos es ser una industria. Así que positivo en ese sentido, tenemos que ser incansables y no cejar en los esfuerzos para ver estas posibles soluciones, y estoy seguro que más pronto que tarde las empezaremos a ver. Hay una cosa que yo siempre digo cuando estábamos en los grupos de trabajo: mirar, la vivienda da votos, pero también quita muchos votos. Entonces, por eso siempre decimos, cuando vemos que se acercan los periodos electorales, empieza como a revolucionarse y empezamos a hablar más de vivienda. Pero ya hemos visto casos cercanos, como ha sido Canadá, como han sido capaces, la sociedad ha elegido cambiar de presidente porque a lo que se comprometió en materia de vivienda, pues no se ha llevado a cabo. Entonces, creo que si todos miramos desde un punto de vista práctico y técnico, el problema de la vivienda se solventa. Estamos en el camino. Estamos en el camino. Alberto. Bueno, yo también voy a mandar un mensaje positivo, que yo creo es una cosa que ha cambiado enormemente, y es que tenemos un sector súper profesionalizado. O sea, yo me comparo, los que tenemos muchos años y estuvimos en la época anterior, comparo las empresas de ahora con las que teníamos antes, y no tiene nada que ver, ¿no? El personal, los procedimientos, la forma de trabajar, no solo la parte de industrialización, que creo que somos pioneros y vamos a exportar fuera, pero ya casi cualquier promotor es capaz de montar una joint venture con un fondo extranjero, con una serie de procedimientos que nos hace atractivos, y de hecho el dinero de fuera quiere venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y yo creo que es un mérito de todo el sector en general, ¿no? También de las organizaciones que nos agrupan, que han permitido que evolucionemos de un sector que éramos muy anticuado a un sector muy moderno, ¿no? Y muy atractivo, que tiene capacidad para sacar esto adelante. Lo que pasa es que necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda de la administración, ¿no? Que tiene que cambiar una serie de normas regulatorias para permitir que podamos hacer nuestro trabajo. Pero la parte más importante, y es el sector, y yo creo que el sector está y tiene una capacidad de crecer y de gestionar muchísimo más alta que la que teníamos antes. Eloy. Pues me parece muy oportuno el razonamiento de Alberto, porque los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Pero muchas veces no queda tan claro para la opinión pública en general. El sector ha cambiado radicalmente, el mercado también ha cambiado radicalmente, y el sector lo ha acompañado. Es un mercado cada vez más sofisticado, con fuentes de capital diversas a las que hay que dar una rentabilidad, a cada una la que espera. Con procedimientos de producción que también están cambiando y que van a modificar sustancialmente el modelo de negocio de la promoción en sí misma, como consecuencia de la industrialización, el modelo de financiación también. Pero ¿quién dijo que no nos ilusionen los retos, ¿no? Yo creo que este sector ha demostrado que tiene muchísima capacidad de resistencia, que es muy profesional, y que tenemos una herramienta que quizá en el 2008 no teníamos, y que estamos empezando a utilizar de manera muy eficiente, que es la tecnología. La inteligencia artificial, entre otras, nos va a permitir ser todavía más eficientes, ¿no? en el proceso de producción de vivienda. Y yo creo que esto hay que hacérselo también saber a la administración, que debe acompañar también en ese proceso de renovación tecnológica, que tiene buena parte de culpa en el problema de los plazos, ¿no? Y luego insistir en lo de siempre: fiscalidad, tramitación urbanística, gestión de licencias. Es que para poner suelo en buenas condiciones en el mercado y que se pueda producir. Celso. Yo, por terminar, has empezado diciendo un término que me ha gustado, que es los campeones silenciosos. Yo creo que aquí hay alguno que otro. Y como ejemplo, Juan Antonio, empezando desde la industrialización, no se queda ahí, piensa en cómo se puede financiar. Si se financia bien, eso va a poder atraer capital, como decía Alberto, y si atraes capital ya tienes el círculo hecho, lo que te queda es la oferta, y la oferta es donde hay que trabajar, ¿no? Y vemos en Madrid como ahora se están creando también grupos de trabajo a través de Asprima para poder pensar en el nuevo plan general, intentar, incluso se escuchan voces de, oye, pues redensificar la ciudad o no. Yo creo que, oye, pues puede ser una solución, como la transformación de usos obsoletos, como la puesta en disposición de suelos dotacionales para vivienda, ¿no? Yo creo que si pensamos en muchas alternativas, todo suma. Y si pensamos en esos campeones silenciosos, pues será todo mucho más fácil. Será mucho más fácil, claro que sí.
Os voy a hacer un ejercicio para terminar, de memoria. Vamos a irnos hace 5 años, si os parece. Hace 5 años, tal día como hoy, estábamos todos, pues encerrados casi en nuestras casas. En este momento en la radio no, estábamos aquí, ¿no? Pero sí que vosotros estabais en puestos casi todos de responsabilidad. Y hoy, seguramente que estamos mucho mejor de lo que estábamos en aquel entonces. ¿Recordáis aquella primera semana? ¿Cómo fue para vosotros dentro del sector? ¿Qué pensasteis en ese momento, Juan Antonio? Pues mira, yo recuerdo que recibí, por las teníamos contabilizadas, más de 400 llamadas, porque el grado de inseguridad, de no saber qué es lo que había que hacer, se paralizaban muchas obras, la cantidad de llamadas que tuvimos, tanto de medios como las llamadas que teníamos nosotros con las administraciones públicas para que se nos declarase un sector que era preferente y que no podíamos parar, y la verdad es que fue muy angustioso. En los 10 primeros días, hasta que volvimos de una manera clara, que además no sabíamos cómo teníamos que volver, con qué medidas de seguridad, la verdad es que fue muy, muy intenso, pero también muy angustioso. Alberto. Bueno, nosotros nos pilló en marzo del 2020, recién creada la compañía. Lanco se creó en enero del 20, con lo cual estaba el equipo recién incorporado, estábamos analizando los 14.000 activos que nos acaban de pasar, con lo cual es verdad que no teníamos casi incidencia con clientes externos, con lo cual esto no estuvo mal, y aquellos meses de estar mucho en casa, pues sí que es verdad que nos sirvió para poder plantar las bases de lo que luego hemos hecho, ¿no? Porque nos dedicábamos al estudio, al análisis de toda aquella cartera de suelos que teníamos que poner en marcha. Eloy. Pues a 2 meses de Sima, en aquel momento, pues te puedes imaginar, no fueron 400 llamadas, pero casi. Y luego tengo que agradecer mucha angustia por no saber realmente qué es lo que iba a pasar. Estábamos, fíjate, buscando fechas para junio. 3 meses después, cosa que luego se demostró imposible, y mucha comprensión después, lo cual siempre agradeceré, la verdad, porque fueron momentos muy difíciles. Afortunadamente después de eso ya no hemos vuelto a tener una situación así, pero para nosotros fue un momento bastante angustioso. Celso, te voy a decir, es el más joven de la mesa. Sí, pero yo lo mismo, porque en el 20 fue cuando yo me incorporé a Culmia, que era cuando yo trabajaba en el fondo que compró a Culmia. Entonces ese traspaso de lo que es el fondo a la empresa, con toda la situación que estábamos viviendo, fue absolutamente desastrosa. Yo me vi en un coworking con todo el equipo, que no conocía a nadie, que la empresa estaba por hacer, que el fondo decía ¿qué hemos hecho? La que nos ha caído encima, pero bueno, la verdad es que la compañía, bueno, pues gracias a Dios seguía vendiendo, seguía haciendo trabajo, se paralizaron las cosas y bueno, pues un caos como todos, pero bueno, luego todo remontó. Bueno, pues todo remontó. ¿Veis cómo es fácil estar mejor hoy de lo que estábamos hace 5 años? Aunque tengamos tantos problemas sobre la mesa, ¿por qué pesimismo? O sea, hay que seguir ahí remando. Gracias, Celso, Juan Antonio, Alberto, Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana aquí a partir de las 11 de la mañana. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La inflación en la zona del euro se situó en el 2,2% el pasado mes de marzo, una décima menos que en febrero, mientras que en la Unión Europea fue del 2,5% frente al 2,7% del mes anterior. De esta forma, la inflación en la zona del euro encadena 2 meses a la baja y se acerca ligeramente al objetivo del 2% a medio plazo que persigue el Banco Central Europeo. Caída de la inflación que sustenta el más que posible recorte mañana